Mis queridos hermanos, estamos en el mes de febrero, el mes que usualmente se dedica a pensar en el amor, en la amistad, en todas estas cosas de las relaciones así, de este calorcito y de todo eso. Hemos estado hablando durante toda esta primera parte y cantando y reconociendo y leyendo la Biblia, y el tema ha sido el amor de Dios, por supuesto. Cuán grande el amor de Dios, no hay nada comparable que se parezca en este mundo al amor de Dios. Si estamos aquí es por el gran amor de Dios. Amén. Lo reconoces así, lo puedes agradecer ahora mismo ahí en tu corazón, en tu mente. No tienes que abrir los labios. En tu corazón dile: gracias, Señor, por amarme. Gracias por tu amor. Ahora, la Biblia dice lo siguiente: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, ¿qué dice después? También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Usualmente esta parte como que no la queremos hacer mucho caso, pero está claro en la Biblia. Dios nos ha amado así. Cuánto nos gusta, nos deleita, nos asombra, nos maravilla pensar en ese gran amor que Dios nos da. Bueno, dice, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Queremos en estos 2 domingos que nos quedan de febrero pensar en eso. Bueno, ¿y cómo es que debemos amarnos los unos a los otros? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la parte del cómo. ¿Cómo es que debemos amarnos? Pudiéramos mencionar muchas formas de amar, y yo me imagino que tú puedes pensar en algunas. Los enamorados, y a lo mejor esa es tu experiencia, a lo mejor tienes mucha experiencia. Los enamorados tienen colecciones de maneras de amar o de expresar amor. Con flores, con tarjetas. El otro día estábamos viendo una película en casa y parte de la subtrama de la película era este hombre joven que trabajaba en una clínica veterinaria y todos los días él cruzaba la calle, iba a una cafetería porque él estaba enamorado de una de las muchachas que trabajaba allí. Pero él no le decía nada. De lo único que le hablaba era del café, que si el latte, que no sé qué. Pero él la miraba así. Y ella, tú sabes, ¿no? Como son las damas, haciéndose la larga. Y la interesante. La última Coca-Cola. Sí. Y entonces, pero él no decía nada. Y así, casi al final de la película, él se convence de que tiene que dar el paso y decir algo. Entonces se fue al otro extremo y se apareció en la cafetería de pronto con una cantidad de globos de esto, tú sabes, con un oso de peluche de este tamaño, con una caja de bombones en forma de corazón. Eran 4, había otra cosa más, y un ramo de flores. Las 4 cosas clásicas, pero generalmente la gente escoge una o 2 de ellas, no, y se apareció con las 4. De hecho, al final, para darle un abrazo a la muchacha, tuvo que soltar el peluche porque era demasiado. Los enamorados tienen colecciones de maneras de expresar amor, con canciones también, con una notica, con poemas. Es hermoso que a uno le digan te amo. Es hermoso que a uno se lo digan, ¿cierto? Pero hace mucho escuché una frase decir una frase que dice que a las palabras, ¿qué les pasa? Se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Como una película, una novela famosa y una película después que se llamaba Lo que el viento se llevó, ¿no? Gone with the Wind en inglés. Y ahora, ¿y qué es lo que el viento no se lleva entonces? Si a las palabras se las lleva el viento, ¿qué es lo que el viento no se lleva? Lo que el viento no se lleva, y ahora va a salir ahí en pantalla, son los hechos, las acciones. Eso el viento no se lo puede llevar, ¿verdad que no? O sea, en conclusión, decirle te amo a alguien es muy bonito, pero las palabras se las lleva el viento. Ahora, tiene que ser con hechos, con acciones. Pero eso también lo dice la Biblia. Dice el apóstol Juan: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino ¿con qué? Con hechos. Dile al de al lado tuyo: con hechos. ¿Y qué más dice? Cuando dice de verdad, ¿será que es que hay algunos amores que no son de verdad? Claro. Y que son falsos, que son fake, como se diría hoy en día aquí.
Sí, hay amores fingidos. Pero el amor que estamos hablando aquí, que habla la palabra de Dios, no puede ser fingido. Tiene que ser de verdad. Y no puede ser solo de palabras, tiene que ser con hechos. Por tanto, nuestra idea principal del día de hoy es esta. Quiero que la leas conmigo si puedes distinguirla bien en la pantalla y así ayudas a los que no la vean para saber lo que dice. Debemos amarnos unos a otros de verdad, con hechos de servicio, como mismo Dios nos ama a nosotros. Como mismo Dios nos ama a nosotros. Dios no nos amó solamente diciéndonos, yo los amo. No, Dios nos amó con hechos. Y nosotros tenemos que aprender a amar de verdad. Ese es el título de nuestra meditación de hoy. Amar de verdad. De verdad. El subtítulo es lo que decíamos ahorita, lo que el viento no se lleva. Porque el viento no se lleva un amor así. Señor, ahora te rogamos, tú mira nuestros corazones. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor. Un cambio, hay una transformación, un nuevo corazón. Cámbianos de tal manera que nosotros seamos como Jesús y podamos amar de verdad. Y podamos amarnos con hechos los unos a los otros. Como tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasos nosotros debemos dar para llegar a amar de verdad como Dios nos ama? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a estar mirando lo que dice arriba de nuestro texto de hoy. El texto que leímos fue el que dice que nos amemos no de palabras, sino con hechos y en verdad. Pero el versículo anterior, ¿de qué venía hablando? ¿Qué decía? Lo vamos a leer ahora. El versículo 17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Entonces después cuando dice, hermano, amémonos, no de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Ahí vamos a encontrar los pasos que nosotros tenemos que dar. Los vamos a resumir de esta manera. Y aquí viene el primer paso. Bueno, ahora van a ir saliendo acá todos, pero nos vamos a enfocar en el primer paso, que es este. Y es ver qué cosa, las necesidades de la gente a nuestro alrededor. El versículo que acabamos de leer dice: ve que su hermano está pasando necesidad. Para empezar, tenemos que ver las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor. Ah, pastor, sí, eso es normal. No, no es normal. Porque a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, tan concentrados en nosotros mismos, que no vemos las necesidades de nadie más, de la gente a nuestro alrededor. No las vemos, aunque nos pasen por delante. No vemos que hay una persona que está triste. Y si la vemos triste, ok, pero tal vez no le llegamos. Y hermano, ¿y qué te pasa? Entonces no estamos viendo las necesidades de la gente. Y ¿sabe lo más curioso de todo? Que si nos gusta que la gente vea las nuestras, sí, y hasta nos enojamos y todo, si nadie se da cuenta que yo estoy pasando una necesidad. Pero yo no veo las necesidades de la gente. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? ¿Dónde está lo malo en el hecho de que yo veo mis problemas, pero no soy incapaz de ver, de fijarme en las necesidades de nadie? Entonces cuando tú le dices algo a un hermano y dices, ay, es que yo voy a la iglesia, pero yo no me fijo en la gente. No, pero eso no es una excusa. Porque tenemos que saber ver las necesidades de la gente a nuestro alrededor, porque nuestros hermanos sí tienen necesidades. Las necesidades pueden ser de tipos muy variados, déjame decirte. No pienses solamente en un tipo de necesidad. La gente que está, mira para la pantalla, la gente que está a nuestro alrededor pueden estar necesitando dinero. Puede que sea eso. Puede que necesiten ropas y zapatos y etcétera. Puede que necesiten muebles para su casa porque se mudaron nuevos, llegaron nuevos, vinieron con un maletín y ahora llegan, tienen un apartamento, pero lo tienen vacío y están durmiendo en el piso. Eso pasa mucho aquí, sobre todo en esta área.
A lo mejor tienen problemas de vivienda y que no tienen ni siquiera dónde vivir y necesitan saber, conocer, encontrar un lugar para vivir. A veces lo que necesitan es ayuda en cuanto a transportación. Bueno, y necesitas venir o necesitas ir, necesitas que alguien te ayude. En estos días me contó un pastor de Cuba que está de visita acá, que hay una hermana de Cuba que recientemente vino para acá, está viviendo en casa del hijo, vive aquí muy cerca, pasando el puente, el edificio grande que está ahí mismo. Ella no tiene carro, el hijo trabaja los domingos y ella tiene una afectación que anda en silla de ruedas, aunque es una mujer relativamente joven, pero anda en silla de ruedas. Qué bueno que tuviéramos a alguien que dijera, pastor, pero yo no puedo ocupar de pasar por ahí, recogerla los domingos y traerla y llevarla, porque eso es ahí bien cerca. Y en la misma calle 71, que después se convierte en 79 al pasar el puente. Lo que quiero decir es que hay hermanos que necesitan esto, pero otros tipos de necesidades, hay quien necesita orientación. Mira, esto se hace así, tienes que ir a tal lugar. ¿Ven? No es que necesariamente tengas que darle dinero, pero necesitan orientación, o necesitan una palabra de aliento, o necesitan abrazos. Otras veces yo les he dicho, mira, cuando llegue la parte de los saludos, dale abrazo a los hermanos. Hay personas que el único abrazo que van a recibir en toda la semana es el que tú le dejas. En toda la semana no van a recibir ninguno más. Personas que necesitan abrazo. Aquí venía antes a la iglesia una mujer joven que ella decía, yo a veces trato de demorarme un poquito para llegar cuando ya pase esa parte de los saludos porque no me gusta. Pero tal vez estaba pensando ella egoístamente, pero ¿y qué tal la gente que necesita un saludo, una palabra de cariño, una bienvenida, un abrazo? Hay veces que hay personas que necesitan compañía, porque están solitos, están solitas y tal vez tú puedas ir un ratito y acompañarlos. Hay veces que hay personas que necesitan de tus manos. No es nada que tú les puedas dar, pero necesitan de tus manos para que tú les ayudes. A veces aquí hemos tenido hermanas que viven solas y se han mudado y entonces han necesitado manos, y sabemos que algunos hermanos lo han hecho, para cargar todos los muebles en un camión, para descargar los muebles. Necesitan manos. A veces muchas veces, lo que necesita tu hermano es oración. Hace años que aprendí, cuando una persona te dice, ora por mí porque tengo este problema, lo mejor que puedes hacer, ¿qué cosa es? Orar en el momento. En el momento. Si puedes. Le dice, ¿y podemos orar ahora? Después se te olvida, después lo vas dejando y se te pasa porque tienes 40,000 ocupaciones. Después, tú sabes, por favor, ora por mí porque sí, podemos orar ahora mismo, aunque sea por el teléfono, no importa. Yo antes decía orar por teléfono. Tú no hablas por teléfono con la gente, y alguna gente conversa horas por teléfono. ¿Cuál es el problema con orar por teléfono? Lo que hace falta es que si necesitan oración, ora por la gente. Si tú dices, yo me voy a acordar y vamos a estar orando, mentira, después se te olvida. Ahora, ora por la gente. Además, no es igual orar con la persona, que la persona te escuche, a decirle, cuando yo llegue a mi casa, cuando llegue a la iglesia, allá vamos a orar por ti. Es oración igual, pero es muy diferente que la persona te escuche orando por él o por ella. Hay personas que necesitan reconocimiento. Yo entiendo, hay personas que la vida entera necesitan y quieren más y más reconocimiento. Ya eso ahí hay un problema de enfermedad mental y espiritual y de todo. Pero olvidándonos de esos casos extremos, hay personas que en algún momento necesitan un reconocimiento y que tú le digas, hermano, me fijé cómo hiciste esto y estuvo bueno. O sea, que hay muchas necesidades que tiene la gente a nuestro alrededor. Muchas necesidades de distintos tipos y que nosotros podemos ayudar a la gente. Muchas y diversas necesidades, unas más urgentes que otras, por supuesto.
En las clases de psicología se estudia este diagrama que es la pirámide de Maslow. Yo he hablado de eso otras veces, donde este señor, que por cierto no es que esta sea la única teoría que hay varias teorías diferentes, hay otras que son totalmente diferentes a la de Maslow, pero esta es una de las más conocidas, donde él pone las necesidades que tienen todas las personas, según él. En primer lugar, las necesidades fisiológicas, como alimentarse, respirar, descansar. Después las necesidades de seguridad y protección. Después las necesidades de aceptación social. Después las de autoestima. Y por último las de autorrealización. Y él dice que están en forma de pirámide porque las personas necesitan primero resolver estas necesidades. Cuando ya tenga estas necesidades, entonces necesita resolver estas y así sucesivamente. Hay escritores muy distinguidos que dicen que eso no es exactamente así y demás. Pero eso no es el punto ahora de debatir si está correcto o no la pirámide de Maslow. El punto es que sí es verdad que hay diferentes tipos de necesidades en las personas y unas más urgentes que otras. Ahora, lo importante aquí, lo que estamos hablando es que necesitamos aprender a ver, ¿qué cosa? Las necesidades de la gente, a verlas. Si es necesario, dile: Señor, abre mis ojos para yo ver a mi hermano o a mi hermana y ver sus necesidades. Díselo así en serio ahora mismo. Mire, Señor, abre mis ojos. Señor, que yo no esté tan enfocado en mí, yo, mis problemas, yo, mis necesidades, yo, mi casa, yo, mi familia, yo, mi trabajo. No, que yo pueda mirar y ver las necesidades de los demás. ¿Cómo hace Dios? La Biblia dice que Dios ve nuestras necesidades y está atento a ellas. Como dice Jesús, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ahora, si algo vemos y nos llama la atención de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, fue que Jesús andaba por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, por los caminos. Se acercaba a la gente y él sí veía las necesidades de la gente. Es más, hay historias ahí en la Biblia, en los evangelios, que tú las puedes leer, donde nos damos cuenta que Jesús veía necesidades que otros no veían. ¿Sí? ¿Te acuerdas la historia en que bajaron el paralítico aquel del hueco en el techo y lo bajaron allí? ¿Cuál era la necesidad que todo el mundo veía? Era paralítico. Pero Jesús vio otra. Él vio esa, pero vio otra más que nadie veía. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Había otra necesidad que nadie veía, pero Jesús sí la vio. Y la más importante. Y era más importante y era más urgente que la otra. Y por eso atendió a esa primera. ¿Te acuerdas cuando vino aquel leproso y se acercó a Jesús? Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: sí quiero. ¿Y qué hizo Jesús? Le limpió. Lo sanó, pero hizo otra cosa antes. Lo tocó. ¿Quién tocaba a un leproso? Nadie. Nadie quería y además nadie podía porque estaba prohibido por la ley. Y desahuciado de la sociedad. Y entonces muchas veces vivían años sin que ni siquiera su familia se les pudiera acercar y mucho menos tocarlos. Y cuando Jesús vio a aquel leproso y demás, sí, Jesús lo sanó, pero antes de sanarlo, quiere decir, todavía estaba lleno de lepra y de llagas. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo tocó. Algunos traductores dicen que la palabra tiene un sentido como de que lo abrazó. ¿Y te acuerdas de Jairo, el que tenía la hija muriéndose? Jesús iba con Jairo para su casa. Por supuesto había una necesidad que era su hija que se estaba muriendo. Ok, esa la sabemos. En el camino, ¿te acuerdas aquella otra mujer que vino a tocar el manto de Jesús y todo eso? Eso fue una demora en el camino. Cuando al fin siguieron camino, vinieron a donde estaba Jesús, perdón, donde estaba Jairo, claro, en el mismo lugar. ¿Y qué le dijeron a Jairo? Que su hija había muerto. ¿Sabes que tu hija ya se murió? Así que mejor, mira, ni lo molestes más. En ese momento Jesús vio una necesidad que los demás tal vez no veían. Aparte de que la hija estaba recién fallecida. ¿Cuál era la otra necesidad grande que tenía Jairo en ese momento? Jairo necesitaba una palabra
de aliento, de seguridad, que fortaleciera su fe, que en ese momento se estaba viniendo abajo a pedazos. Su fe. Su fe. Si su hija se había muerto, pero su fe estaba haciéndose pedazos. Y en ese momento, además de ayudarlo con su hija, él necesitaba, primero que todo, ahí, en ese momento, right now, necesitaba una palabra de aliento que fortaleciera su fe. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Una expresión que yo desde que era bien joven la subrayé en mi Biblia ahí y me la tomé para mí, con permiso de Jairo. Porque hay muchas veces en la vida en que nosotros nos sentimos abrumados por el temor o la frustración o la decepción o no podemos evitar que las cosas malas pasen. ¿Qué hago? Y escuchamos al Señor que nos dice: no temas, no tengas miedo, solamente creo, solamente confía. Pero Jesús atendió a esa necesidad y después fue con Jairo para su casa y resucitó a su hija. Lo que quiero que te des cuenta es que además de la necesidad que todo el mundo veía, Jesús veía otras necesidades que la gente no veía, que estaban ahí y tenían hasta más prioridad. Nosotros tenemos que en primer lugar aprender a ver las necesidades de la gente. Señor, abre mis ojos a las necesidades de la gente. Ayúdame a ser menos egoísta, Señor, menos enfocado en mí, y enfocarme más en los problemas de la gente. La segunda cosa tiene que ver con no solo ver las necesidades, sino sentir las necesidades. Y esto es un poquito más difícil. Otra vez, ¿te acuerdas del texto que vimos al principio? Dice de forma negativa: si alguien ve la necesidad de su hermano y no tiene, ¿qué cosa? Compasión de él. Porque una cosa es ver la necesidad y otra cosa es sentir, ¿qué cosa? Compasión. Dice otra traducción: si alguien ve la necesidad de su hermano y cierra contra él su corazón. Es la misma idea. Puede que veamos las necesidades de nuestros hermanos, pero que aún así seamos insensibles a ellas, por la razón que sea. Literalmente, este versículo ahí en 1 Juan 3:17 está hablando de, no de cerrar el corazón, ¿sabías? Está hablando de cerrar las, o sea que es algo malo, cerrar las entrañas. Nosotros diríamos cerrar las tripas, cerrar los intestinos. Esa es la palabra que usa. Splanknon, que son las tripas. Porque para los griegos, lo que movía a compasión, a un amor así genuino por la gente con problemas, eran las tripas. Quizás tú digas: oye, pero esa gente estaba muy mal, no saben qué es el corazón. Bueno, tampoco es el corazón. El corazón lo que hace es bombear sangre, ¿ok? Hello. Es una manera de hablar. Ellos también tenían otra manera de hablar. Y esa frase ha llegado hasta nosotros, porque tal vez no decimos con las tripas, pero decimos: te amo entrañablemente. ¿Qué quiere decir entrañablemente? Te amo con las entrañas. ¿Viste? Que tú también lo dices. Ahora, esa es la frase que usa, por ejemplo, en la Biblia para hablar cuando Jesús vio a un enfermo, a una persona, y dice, y tuvo compasión de él. Lo que dice literalmente es que se le apretaron las entrañas. ¿Te ha pasado a ti? Sí. Cuando ves a alguien sufriendo mucho, que tú sientes que algo se te aprieta aquí. Tal vez tú dices, se me engurruña el corazón. No, no es el corazón. Tampoco son las tripas, pero tú sientes como esa apretazón aquí. De eso es lo que estamos hablando. Es que vemos la necesidad y sentimos por lo que está pasando. Un mover de las entrañas, como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios siente compasión, así entrañable, por sus hijos. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, ¿de quiénes? De los que le temen. Como dijimos ya, Jesús sentía ese mover de las entrañas por la gente en su necesidad. Dice en Lucas 7, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión, pero literalmente lo que está diciendo es que sus entrañas se movieron. No llores, le dijo. ¿Alguien sabe qué historia es esa? La viuda de Naín. A ver si tiene la Biblia ahí a mano, busca allí Lucas 7.
¿Qué historia es esa en Lucas 7? Que el Señor vio a una mujer en necesidad y la vio llorando y le dice, su corazón rebosó de compasión o sus entrañas se movieron y le dijo, no llores. La viuda de Naín. Esta mujer, ¿qué problema tenía? ¿Qué problema tenía? Ni tan rápido, porque ella tenía varios problemas. Para empezar, era viuda. Eso ahí era un problema. Tal vez alguna mujer que diga, yo soy viuda y qué. Ajá. No, en aquella época era distinto. Porque una mujer viuda, ¿quién la mantenía? ¿Quién la ayudaba? Tal vez a quien diga el gobierno. No, en aquella época eso no existía. Bueno, después cuando existió la iglesia, pero en ese momento, no. Una mujer viuda se moría de hambre. Tenía que pedir limosna. A no ser que sus hijos, si tenía hijos, sus hijos, si eran grandes, trabajaran y la mantuvieran. Pero esta mujer tenía otro problema, que ella tenía un solo hijo. Y tenía otro problema. ¿Cuál fue el problema ahora sí? Que ese hijo se le acababa de morir. Entonces no solo se le murió su hijo, que ya es un gran problema, sino que en ese hijo estaba puesta toda su esperanza, en ese hijo estaba puesto todo su sustento en esta vida, y ahora no tenía de pronto a nadie más. ¿Qué iba a hacer de ella? Cuando Jesús iba entrando, si lees toda la historia, Jesús y sus discípulos iban entrando al pueblo. Probablemente venían contentos, hablando entre ellos, tú sabes. Pero saliendo del pueblo, venía saliendo el cortejo fúnebre. Esos no venían contentos. Esos venían tristes. Y allí venía aquella mujer llorando. ¿Por qué yo sé que venía llorando? ¿Cómo Jesús le dijo? No llores. Bueno, si le dijo no llores es porque venía llorando. Ahora, ellos no andaban en búsqueda de Jesús. No lo conocían. Pero cuando Jesús la vio, sintió compasión. La vio, por supuesto, supo su necesidad, sintió compasión. Se le movieron las entrañas. Se acercó a la mujer y le dijo, no llores. Ese no llores, tú sabes, es esa frase de compasión, cuando tú ves a una persona así, deshecha en llanto, y que tú te le acercas y le pones la mano en el hombro y le dices, no llores. Y después sabemos que resucitó al joven y todo eso, pero se le acercó allí para ayudar. La compasión fue la diferencia, ¿te acuerdas de aquella parábola de Jesús? Entre el sacerdote, el levita y el buen samaritano. Porque los tres, cuando pasaron por aquel camino, vieron al hombre herido a la orilla del camino y por tanto vieron la necesidad del hombre. Los tres la vieron. ¿Dónde estuvo la diferencia entonces? En que solamente el samaritano sintió compasión, lo dice la Biblia. Fue movido, el movimiento movido a misericordia, a compasión. Y hasta un sacerdote pasó. Sí, pero no sintieron nada. Pero este samaritano sintió compasión. Asimismo debemos sentir nosotros por las necesidades de nuestros hermanos. Dice Filipenses 1:8, solo Dios sabe lo profundo que es el amor que siento por ustedes, dice Pablo. Los amo, ¿con qué dice? Con el entrañable, ¿ves? Con el entrañable amor de Jesucristo, dice Pablo. Nosotros creemos que Dios es amor. Los dioses paganos no amaban a nadie. Ni aman. Pero nosotros creemos que Dios es amor y que la vida cristiana consiste en amar. Hay un término, hablábamos de él la semana pasada, y es un término que se maneja hoy en día bien, que es la palabra simpatía. Ahora, esa palabra es una palabra griega, la usamos en español y en inglés es muy parecida también y en otros idiomas, pero viene de la palabra griega simpatía o simpatia, que significa sentir o sufrir juntos, porque esto viene de la palabra pathos, que es sentir o sentimiento, y sin en griego quiere decir con. Eso es que no se te olvide, en griego sin quiere decir con. Entonces es sentir con la otra persona.
Sufrir juntos, sentir juntos. Es cuando percibimos y compartimos los sentimientos o emociones de otra persona. Y en la Biblia se nos manda que nosotros tengamos esa simpatía por los demás. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Hay una palabra que significa con un mismo pensamiento. Hay otra que significa con simpatía mutua, y ahí está la palabra simpatía. Hay otra que significa con amor fraternal, o sea, como hermanos y hermanas. Y hay otra que significa con afecto entrañable, de las entrañas. Dice, después otro día yo se lo digo. Ahora de pronto aquí voy a pasar trabajo porque es rara el griego con otras letras. Y la última significa con una mente amigable. Con una mente amigable. Todo eso tiene que ver con sentir compasión por el que está en necesidad. Amén. El tercer paso, bueno, ahí estaban todas esas palabras. Mire, yo se lo hubiera puesto en la pantalla ahí y ya las veían todas. En tercer lugar, la tercera cosa que debemos hacer es buscar qué tengo yo para satisfacer esas necesidades. O sea, primero ver, ¿qué cosa? La necesidad de mi hermano. Segundo, sentir esa compasión, sentir la necesidad de mi hermano. Ya la vi, sentí compasión, y ahora que viene, buscar qué tengo yo en mis manos para satisfacer esas necesidades. Como decía el pasaje que vimos al principio, si hay alguien que posee bienes materiales o bienes de este mundo, dice otra traducción. En otras palabras, si hay alguien que tiene algo con lo que puede ayudar al hermano, pero no cierra contra él su corazón, tú sabes, y no lo ayuda, eso, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien tiene bienes materiales, ¿qué tienes tú? Pastor, ahí es el problema, porque yo no tengo nada. Un consejo. Yo no tengo recursos para ayudar. Yo soy muy pobre para dar. Si miramos bien, vamos a encontrar algo que podemos dar. Algo. Alguien dijo, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio. El texto sigue, tú sabes, pero lo que quiero que nos paremos y nos fijemos ahí, cómo expresó Dios su amor. Dando. Otra vez volvemos a pensar en Jesús cuando estuvo en este mundo. ¿Cuántas cosas materiales tenía Jesús para dar? Nada. Ninguna. Y sin embargo siempre estaba dando algo. Un abrazo, una palabra, una ayuda, una enseñanza, una lágrima, sanidad, vida. Siempre estaba dando algo. Y no tenía nada material. Así que no me digas tú que porque tú no tienes nada material no puedes dar. Acuérdate de Jesús. De la misma manera nosotros debemos no solo sentir las necesidades de nuestros hermanos, sino buscar qué podemos darles. Solo con nuestra compasión y simpatía nuestros hermanos no solucionan nada. Los dos primeros pasos eran ver la necesidad de nuestros hermanos y sentir la necesidad de nuestros hermanos, sentir compasión. Y tal vez tú dijeras, oye, eso es muy bueno, pero si se queda ahí no sirve de nada. Porque ¿qué hace tu hermano solamente con tu compasión? ¿Qué hace? ¿Resuelve algún problema? No. Por tanto hay que hacer algo más. Y tenemos que buscar con qué nosotros le podemos ayudar. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Santiago era muy práctico. Dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Para nada. Con solo decirle a la gente te amo y siento compasión por ti. ¿Y después qué? Y eso nos lleva a la cuarta y última parte de esto, lo que tenemos que hacer, y es
Amar a través de ¿qué? De actos de servicio. Si yo veo la necesidad de mi hermano y siento lo que está sintiendo él y me propongo ayudarlo en lo que pueda y hago algo para satisfacer su necesidad, eso es un acto de servicio. Repita: servicio. Servicio. Y el amor verdadero se expresa a través de actos de servicio o hechos a mis hermanos. Como dice 1 Juan 3:19, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Hace un tiempo atrás, los viernes en los estudios bíblicos, nosotros estuvimos estudiando de un libro que se llama Círculos Concéntricos. Algunos tal vez se acuerden. Y el autor del libro, Oscar Thompson, él dice mucho en el libro, lo repite mucho, esta idea: amar es satisfacer necesidades. A algunas personas de estas muy románticas que andan por la vida les puede sonar eso muy prosaico, pero es así. Amar, que fíjate que es un verbo, o sea, lleva acción, es satisfacer necesidades. Aquí tuvimos ahora mismo a Emma. Imagínate que los padres de Emma, no es el caso, pero imagínate que los padres de Emma se derritan de amor hacia Emma y lágrimas sacan por sus ojos y todo cuando la ven, y qué tierna y qué linda y qué sé yo, pero Emma está llorando porque tiene hambre y no hace nada. O tiene frío y se queja y no hace nada. O lo que fuera, necesita y no hace nada. ¿Cómo te amo? No, eso no sirve. ¿Qué cosa es amar? Satisfacer necesidades. Satisfacer necesidades. O sea, que el amor, de lo que estamos hablando, y los hechos de servicio van de la mano. Van estrechamente vinculados uno al otro. Por eso decimos amar a través de ¿qué? De actos de servicio a la gente. No se te olvide, otra vez buscamos el mejor ejemplo, que es Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el más grande, ¿a qué dijo él que había venido a este mundo? A salvar. Sí, dos cosas él dijo. A servir y a salvar a los pecadores. Tibio, calentico ahí, pero ¿cómo dijo Jesús que había venido él? A servir y a dar. A servir y a dar. Repítalo: a servir y a dar, lo dijo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros y para dar. Sabemos que el pasaje termina diciendo: y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es correcto. Pero lo que quiero que nos fijemos en general en las dos acciones que demostraban su amor. Una, servir, y la otra, dar. Pastor, pero él no vino a dar dinero, él vino a dar su vida. Exacto, lo mejor que tenía, lo mayor que tenía, que era darse a sí mismo, se dio. ¿Quieres algo mejor que eso? ¿Quieres algo más intenso, más fuerte, más grande? Se dio a sí mismo. Él vino a servir y a dar. Él nos dio el mejor ejemplo de lo que es amar de verdad. ¿Recuerdas aquella historia poco antes de que Jesús fuera a la cruz? Cómo él le mostró a sus discípulos lo que él quería decir con esto de ámense los unos a los otros. ¿Se acuerda alguien? Eso se los demostró, se los ilustró y se los ejemplificó. ¿Se acuerda alguien? Cuando lavó los pies de todos los discípulos allí en el aposento alto. Vamos a leer solamente unos fragmenticos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Así empieza la historia. Fíjate. Dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Si alguien no ha entendido bien esa historia, acuérdense que en aquella época que la gente andaba o sin zapatos o con unas sandalias muy descubiertas, eran unas tiritas solamente, ahí un par de tiritas y ya esas eran las sandalias. Nada de zapatos cerrados. Y por otro lado, las calles muchas veces no eran lo que nosotros conocemos como calles, ¿verdad? Y todo eso estaba lleno de polvo y de tierra y de todas las cosas.
Entonces, cuando la gente llegaba a una casa, podían estar muy bonitas y las mujeres muy maquilladas, pero cuando tú mirabas para los pies, ¿cómo estaban los pies? Sucios todos. Sucios todos. Entonces, ¿qué era? Si había un banquete o algo así, ¿qué era lo primero que hacía? Tal vez tú digas, ay pastor, pero yo me siento en una silla y escondo los pies ahí abajo y nadie sabe que tengo los pies sucios. Lo siento, pero en aquella época la gente común, tal vez alguna gente muy importante allá en Roma, pero la gente común no se sentaban a comer en unas sillas, en una mesa alta, no era así. Muchas veces ni siquiera era una mesa, era una alfombra puesta en el suelo. Y la gente se tiraba en el suelo delante de la comida. Era así, por eso dice la Biblia. Y se reclinaron a comer. No se sentaron, se reclinaron. Se apoyaban a veces, por ejemplo, en el codo izquierdo y comían con la mano derecha. ¿Ok? Entonces la otra persona estaba ahí al lado. Y solamente con hacer así ya veían los pies, que no estaban escondidos en ningún lugar. Entonces, ¿qué se hacía cuando la gente llegaba a una invitación así, a un banquete? Generalmente, el dueño de la casa comisionaba a un siervo, a un criado, a un esclavo, si lo había, y le decía, cuando lleguen los invitados, me hace el favor, ten preparado la palangana, y cada vez que vaya llegando uno por uno, tú me le tiras en el suelo delante de ellos y le lavas los pies, ¿sabes? Esa es tu tarea. Cuando ellos ya se incorporaban a la comida, todos estaban con sus pies limpios. Pero cuando Jesús fue a comer aquella última cena de Pascua con los discípulos, era un lugar prestado, o no sabemos si alguien pagó algo para rentar aquella habitación, aquel aposento alto. Pero el punto es que eso no era de ninguno de ellos. No era de ellos. ¿Había algún criado allí, algún esclavo o algo que ellos tuvieran preparado? No. Y además ellos no tenían ni criado ni esclavo. Entonces, ¿a quién le tocaba limpiar los pies? Alguno de los presentes. Ok, normalmente en ese caso pensaríamos, bueno, hello, si no queda de otra, a alguno de los 12 mismos les tocaba dar el paso y decir, permiso, yo estoy aquí, dame acá, yo voy a limpiar los pies. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús, porque ninguno de ellos lo hizo. Tal vez ellos pensaban, pero ellos son igual que yo. ¿Por qué tengo que ser yo el que decir que me lo limpien ellos a mí? Ese es el ser humano. Ajá. Ese es nuestro impulso natural. Yo rebajando delante del Eladio. Ese Eladio es más bajito que yo. Que me limpie a mí los pies. Y en lo que a lo mejor ellos estaban pensando toda esa santa bobería, ¿qué hizo Jesús? Buscó una toalla, una palangana y sin decir una palabra empezó a lavar los pies. Sabemos la historia de que Pedro, por ejemplo, enseguida protestó y le dijo, no señor, ¿qué va? Oye, no señor, ¿qué va? No chico, no, ¿por qué no agarraste tú la palangana? Así es. Pero el Señor les estaba dando una gran lección, porque Él les hablaba de ámense los unos a los otros. Esto es lo que quiere decir. No es mandarse una tarjetita por San Valentín. Es, los pies están sucios, dame acá que yo te los voy a limpiar. Es eso. Y nos enseñó a hacer lo mismo nosotros. Dice más adelante Jesús, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hay algunas iglesias que toman eso muy literal y dicen, de vez en cuando hay que hacer una actividad aquí, la gente sacarse los zapatos, las medias si las tiene y lavarnos los pies a nosotros. Yo no creo que Jesús se refería a algo literal para todos los tiempos y para todas las épocas. En aquella época esa era una necesidad. En esta época de hoy en día no es una necesidad porque los pies muchas veces, algunas hermanas se ponen sus sandalias bonitas y demás, pero muchas veces, y sobre todo los hombres, ¿verdad? Andamos con zapatos cerrados y todo eso. No es el caso, no es la necesidad. Pero yo creo que sí hay un principio, y el principio sí es para todas las épocas y para todas las circunstancias y para todas las costumbres y todas las culturas. Y el principio es ese. Si mi hermano está en una necesidad, yo debo ahí mismo, mostrándoles amor y compasión, no creerme que yo soy muy importante, porque Jesús, que era el más importante, no tuvo eso en cuenta y se tiró en el suelo y lavó los pies. Por tanto, Él quiere que eso mismo haga yo.
¿Qué tengo yo? Que despojarme de mi grandeza, de mi superioridad. Me despojo de todo eso y voy y sirvo a mi hermano. Esa es la idea. Eso es lo que nos toca hacer. Para amar a través de actos de servicio. Concluyendo, mis hermanos, entre los varios mandatos que el Nuevo Testamento de la Biblia tiene para nosotros y que dicen unos a otros, la semana pasada mencionamos varios, unos a otros, está este que aparece en Gálatas 5:13. ¿Cómo dice? Léelo. Sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Otra vez, la gente piensa que esto de servir es para los siervos, ¿eh? Y yo no soy siervo. Pero dice, sírvanse, ¿cómo dice? Unos a otros. Quiere decir, yo a ti y tú a mí. Porque al final debemos ser siervos todos. Sírvanse unos a otros en amor. Con amor. ¿Cómo hacerlo? Una vez más, fijémonos en el mejor ejemplo. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesús. El de Jesús. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, ¿y qué hizo? Él les podía haber dicho, permiso, yo ahora acabo de llegar, yo ahora necesito descansar. Después de este viaje por el lago y la tormenta y todo, yo ahora necesito llegar a un lugar y descansar. Mañana nos vemos y saquen turno, por favor. Y nada más voy a ver 7 casos. Y no en el horario de almuerzo. Ahora mis medicinas las mandan a cierta farmacia y cuando ya está la medicina, que me mandan un mensaje de voz, el mensaje de voz dice ya está la medicina, no sé qué, y siempre dice, y la farmacia cierra para almorzar de tal hora a tal hora. Así que ya saben. Ok, bueno saberlo. Pero Jesús no le dijo eso a la gente. Él salió de la barca. ¿Qué hizo? Vio a la gente. ¿Qué sintió? Compasión. Acuérdate que eso era. Sintió compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Y sanó a los que estaban enfermos. Acuérdate que esa es la idea. Ver las necesidades de mi hermano. Sentir la necesidad de mi hermano. Inmediatamente pensar, ¿qué tengo yo que puedo darle? Y hacer algo con mi hermano. Un acto de servicio, expresarle amor así. Como dijimos, para comenzar, terminamos con la misma idea. ¿Quieren leerla conmigo? Como Dios nos ama a nosotros, debemos amarnos unos a otros de verdad, con hechos de servicio. Otra vez recordando lo que vimos hoy. Primer paso, ver qué cosa, las necesidades. Segundo paso, sentir las necesidades. Tiene que ver con la compasión. No es lo mismo compasión que lástima. La compasión, esta es la que nos obliga a hacer algo. En tercer lugar, buscar qué tengo para satisfacer esas necesidades. Y en cuarto lugar, amar a través de qué? De actos de servicio. Esto, mis hermanos, es como dijimos al principio, lo que el viento no se lleva. Esos actos de servicio el viento no se los va a llevar. Aquí está Isabelita. Sabemos que hace poco falleció la hermana Loida. Y cuando estuvimos allí en el servicio fúnebre que se tuvo allí en la funeraria, a mí me llamó la atención y lo comenté allí, que de las muchas personas que hablaron allí mencionando algún recuerdo de Loida, etcétera, algunos desde su niñez porque son de la familia, tú sabes, y de distintas épocas. Muchos hablaban de que Loida era una persona que estaba siempre al detalle de la gente, de esta persona, de la otra persona, y este es su cumpleaños, y cómo te fue, y tú sabes, llamaba a la persona y le preguntaba a todo el mundo ahí en la familia, aquella grande, y a todas las amistades y todas las cosas. Y yo le decía, esas son las cosas que después la gente recuerda. Eso es lo que van a recordar. No necesariamente que si Loida te hizo un regalo muy caro que compró en la tienda, no. Sino es que estaba pendiente de las personas, de sus necesidades, de esto, de lo otro ahí. El otro que recién llegado de Cuba le dijo, ven para acá y aquí vamos a hacerte una fiesta porque la familia inmediata no la podía hacer, nosotros te lo vamos a hacer aquí una bienvenida. Y estaba pendiente.
y la necesidad de las personas. Esas son las cosas que el viento no se lleva, ¿sabes? Porque la gente después eso les queda. Sí, a ver, tal vez tú no vas a resolver todas las necesidades de una persona con algo que tú hagas. Yo entiendo, tal vez no lo vas a resolver todo. Pero piensa en algo que tú puedas hacer para servir y ayudar a esa persona, porque eso es lo que el viento no se lleva. Eso es lo que significa amar de verdad, como dijimos al principio.